¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches a todos los constructores que se van conectando. Veo que se van conectando a la transmisión de diferentes partes del Perú. Es muy bueno que se puedan identificar, tanto como de qué lugar se conectan, así como qué tipo de trabajo realizan. Recuerden que esta información es muy importante y la leo aquí desde el celular, que sigo la transmisión para ver sus comentarios, para poder dar ejemplos de acuerdo a cada tipo de trabajo que ustedes realicen, de acuerdo a cada ubicación del departamento, de la región donde se encuentren, desde la parte que se estén conectando a esta capacitación que CIER Perú brinda a todos los constructores del Perú. El día de hoy vamos a hablar sobre la arquitectura sostenible para viviendas sostenibles. Ya la semana pasada hemos hablado un poco acerca de la sostenibilidad en las viviendas. Estamos empezando justamente con todo este tema porque es un tema que hoy en día es muy pedido y solicitado por todos los clientes. Cada vez más personas están solicitando este tipo de edificaciones que protejan y cuiden el medio ambiente, ya que todos sabemos que el mal uso de los recursos puede llevar a una contaminación que a futuras generaciones, ya sean los hijos, los nietos, los sobrinos, puedan sufrir, ¿no? Entonces es importante que nosotros como constructores estemos preparados para poder entender, comprender cómo es que se desarrolla este tipo de diseños y también para poder proponerlos a nuestros clientes. Vamos a empezar con este tema. Primero hablaremos sobre una historia que de repente se les va a hacer muy común a ustedes, van a poder entender, quizás les ha pasado a ustedes a un familiar cercano. A mí me pasó en mi vivienda, tuve este problema durante la construcción. Cuando yo tenía una casa de dos pisos, bueno, el ingreso de la luz era muy fácil hacia mi vivienda, hacia los departamentos, hacia los dormitorios, pero mientras hubo creciendo, se fue creciendo la edificación, esta luz fue bajando. Y este problema lo hemos vivido en la pandemia y es en base a eso que presento el ejemplo. Aquí tenemos una habitación muy peculiar, muy común en muchas partes, muchas casas del Perú. Como ven, oscura, ¿no? Vemos una persona que tiene que salir a la ventana como para coger señal o para poder recibir un poco de los rayos solares. La luz es muy esquiva dentro de la habitación y más aún, y es muy importante en estas fechas donde nosotros por pandemia muchos hemos trabajado desde casa y hemos tenido este problema de no poder tener conectividad, de estar en un ambiente cerrado, poco ventilado, necesitamos prender un ventilador o necesitamos prender la luz para poder iluminar nuestros ambientes. Todo esto lo que conlleva, y seguramente se han dado cuenta en la pandemia, que el recibo de luz de su vivienda se ha elevado muy alto, ¿no? Se ha elevado demasiado, ha tenido que pagar mucho por el consumo eléctrico de su vivienda y en el mismo periodo de tiempo que ha vivido viviendo fechas anteriores. Pero en este caso, al encontrarse mayor tiempo dentro de la vivienda, ha necesitado de mayores recursos eléctricos para que él se pueda sentir tranquilo, similar a las condiciones de su trabajo. En esta parte estoy seguro que muchos entendemos la importancia de haber diseñado correctamente nuestra edificación. Bueno, es muy común que viviendas antiguas no hayan tenido este privilegio que hoy en día podemos tener muchos, de informarnos, de capacitarnos y de poder entender la importancia de tener espacios amplios en los tragaluces, espacios de recreación internos como los jardines, de terrazas, que nos permitan desarrollarnos y habitar la vivienda de una forma confortable. ¿Ok? Esta es una historia que hoy ya lo conocemos, ya lo sabemos, y es por eso que es importante saber cómo es que se desarrolla el diseño sostenible y cuál es la importancia y los beneficios que trae este tipo de diseños. Ahora vamos a pasar con la siguiente lámina para entrar un poco a fondo. Recuerden, constructores, que es importante que ustedes puedan compartir esta transmisión, puedan etiquetar a sus compañeros, constructores, colegas, arquitectos, futuros ingenieros, que puedan unirse a la transmisión y que puedan estar capacitándose con este tema que es muy interesante y que seguramente les va a traer gran diferenciación con respecto a otros profesionales o a otros colegas. Y también será muy importante para que ellos puedan compartirlos con sus amigos, con sus familiares y les pueda hablar sobre cómo es que se lleva a cabo una arquitectura sostenible. Después de esta capacitación estoy seguro que tú vas a poder comprender y vas a quitarte la venda de que la arquitectura o el diseño sostenible solo son para casa de campos o para personas que tienen mucho dinero.
Con pequeñas acciones vamos a poder lograr viviendas sostenibles que puedan disminuir el consumo de los recursos naturales. Aquí les presento un mapa de aprendizaje. Tenemos como punto número 1 del que vamos a aprender es sobre el entorno sostenible. Quizás esto no nos competa a nosotros como constructores, ya que nos desarrollamos en un ámbito privado, pero sí es importante que ustedes puedan entender cómo es que se desarrolla este tipo de análisis de forma general, macro, ¿no? Lo que se encuentra en nuestro entorno. Es muy interesante porque van a entender un poco acerca de los parámetros urbanísticos, que también vamos a ver más adelante, en el punto número 3, y en el punto número 2 sobre las malas prácticas en el diseño. No solamente aquí realicemos algunas malas acciones, también en el extranjero, arquitectos muy conocidos también evitan o obvian algunos datos que les traen muchos problemas después de la construcción. Nosotros en pequeñas construcciones también podemos cometer esos errores o errores similares, pero cuando se ve esto en macro se entiende y se siente mucho mejor. Vamos a ver, vamos a tocar acerca de estos, cuáles son estas malas prácticas o equivocaciones que han tenido estos arquitectos al momento de desarrollar algunos diseños de arquitectura. Tercero, hablaremos sobre los parámetros urbanísticos y lo que esto es importante o lo que representa para poder desarrollar un diseño sostenible. Cuarto, selección de los materiales. Es importante conocer los materiales que nos van a permitir decir que nuestra construcción es 100% sostenible y tener el cuidado para poder elegir también los materiales que son más adecuados de acuerdo a la zona en la que nos encontremos. Y quinto, hablaremos sobre la proyección de espacios. Este punto es muy importante porque en el diseño arquitectónico tenemos que conocer y identificar qué tipos de implementación vamos a necesitar dentro de nuestra vivienda y darle ese espacio. He visto muchos proyectos en los cuales no contemplan espacios para la cisterna o no tienen en consideración cómo es que se va a ubicar los paneles solares dentro de la casa, o cuando se colocan se dan cuenta que esto no es amigable con la fachada. Entonces, si un arquitecto quiere desarrollar un buen diseño, tiene que conocer cuáles son las implementaciones que debe darse a la vivienda y darle ese espacio, darle el espacio adecuado para el biodigestor. Muchas personas piensan de que, no se, que el biodigestor se puede dar en todas las viviendas, ¿no? Y hace un tiempo hice un video acerca de los biodigestores en mi canal y me llamaba mucho a consultarme si en su vivienda, que tiene 90 metros cuadrados, podía colocar un biodigestor. Quizás si un arquitecto no conoce o un ingeniero no conoce cómo es o qué el área que necesita para desarrollar este tipo de sistemas, puede decir que sí se puede, ¿no? Si no lo conoce, si no conoce cómo es el desarrollo de este sistema. Entonces es importante que un arquitecto, quien es el que empiece el proyecto, conozca y mapea por dónde se puede colocar cada tipo de sistema, cómo pueden unirse todos y trabajar en conjunto sin representar cambios bruscos dentro de su arquitectura una vez instalada el aparato o la implementación que nos va a ayudar a poder obtener tanto energía o dar un tratamiento al agua. Eso vamos a ver como último punto. Estos son los 5 puntos que vamos a tocar el día de hoy. Y bueno, vamos a ver aquí en los mensajes de qué parte nos están saludando. Vemos a Nacho desde Andahuaylas, Apurímac, entiendo. También tenemos a Carlos desde el norte. ¿De qué parte del norte? ¿Será de Piura, de Trujillo? Tenemos a Nación de Bagua, ¿no? Tenemos imagino que todos son de Bagua, de la Amazonía del Perú. Tenemos a Teodosio. Buenas noches desde Huaraz. ¿Qué tal, Teodosio? Estamos por ahí casi tocayos. Roma, saludos desde Cusco. La vez pasada, la última capacitación, se conectaron muchas personas desde Cusco, de Puno, de Cajamarca, ¿no? Y también del norte de Trujillo. Esperemos que esta vez te sigan conectando, pues. Tenemos acá más gente. Heisen desde Trujillo. ¿Qué tal, Heisen? Saludos desde Piura, Manuel. ¿Qué tal, Manuel? Tenemos gente de Cusco, Hilmer. Bueno, Hilmer, coméntame cuál es tu especialidad dentro de la ingeniería civil. Tenemos que eres ingeniero civil. Gracias por estar aquí conectados. Tenemos a Miguel desde la selva. Bueno, se están conectando cada vez más personas. Recuerden etiquetar a sus compañeros. Hoy vamos a hablar sobre la arquitectura sostenible. Vamos a tocar esos puntos que un diseño debe tener y también los diseños tradicionales, qué errores están cumpliendo, qué errores están cometiendo dentro de su diseño y qué
tú debes saber identificar y darle esta alerta o esta observación al arquitecto para que pueda mejorar su diseño. Ahora empecemos con el tema de sostenibilidad, ¿no? Vamos a empezar un poco más, recordando un poco de lo que hemos visto en la capacitación pasada. Sostenibilidad es, ¿qué es sostenibilidad para ustedes? Coméntenme aquí debajo, ¿qué es sostenibilidad para ustedes de acuerdo a lo que hemos visto ya en la presentación anterior? Recuerden que sostenibilidad no es un término nuevo, no es algo que recién se haya conocido. Esto ya nace hace varias décadas que empezó quizás con otra problemática que son las industrias, pero que va abarcando diferentes sectores como la construcción. Sostenibilidad, en resumen, si alguien les pregunta, es resolver las necesidades del presente sin perjudicar la capacidad de resolver las necesidades del futuro, ¿no? Que van a tener las generaciones futuras. Esto quiere decir que nosotros no vamos a, si tenemos en este momento problemas con el agua, no vamos a utilizar indiscriminadamente todo el recurso del agua y vamos a darnos el lujo de poder jugar con el agua o gastarlo en acciones, en industrias de forma inadecuada. Lo más probable es que más adelante el agua sea racionalizada, porque el agua en algún momento se va a acabar y va a ser mucho más costoso su tratamiento. Es por eso que es necesario que todas las edificaciones cuenten con una cisterna y con un tanque elevado, para que puedan almacenar este agua, ya que el agua, como hoy en día lo conocemos, no vamos a tener la facilidad de tenerlo todo el día. Y también por el costo, ¿no? Entonces, poco a poco nosotros mismos, a través de la falta del agua durante todo el día y del costo que va a significar obtener este recurso, vamos a empezar a cuidarlo. Y no cuidarlo para nosotros, sino cuidarlo para que en el futuro nuestros hijos, nuestros nietos puedan usarlo, puedan usar y puedan conocer el agua tal como nosotros la conocemos hoy en día. Es eso, sostenibilidad, es cuidar el recurso que tenemos hoy pensando en el futuro. El punto número 1, el entorno sostenible. Y aquí es un punto muy importante con el cual van a poder entender la sostenibilidad. La planificación urbana es necesaria para que nosotros podamos desarrollarnos adecuadamente en nuestro entorno. La zonificación se da en todos los distritos. Todos los distritos cuentan con una zonificación, y la cual en algunos casos ya está establecida y en otros distritos jóvenes se va estableciendo de acuerdo al crecimiento poblacional y a las necesidades que esta población va a requerir. Esto lo realizan arquitectos urbanistas, que de cada municipalidad. Hace algunos años el Estado invirtió, dio destino para que esta planificación urbana se dé con previsión, ¿no? En el momento, no una vez que las personas comiencen a lotizar sus terrenos se empiece a dar, ¿no? Sino que el distrito, la alcaldía, el alcalde pueda designar a un grupo que pueda desarrollar esta planificación urbana y que todos podamos crecer ya con un orden y no que como en muchos lugares de Lima, que este crecimiento se dé de forma desordenada y que al final todo sea un caos y sea muy difícil luego desarrollar obras que el Estado necesita, como lo es el tren 2 de Lima, así como carreteras que se puedan dar en diferentes partes del Perú. Coméntenme aquí abajo una obra que en su región no se haya podido dar o se demore en realizar. Y eso estoy seguro que se da porque hay complejidades en desarrollarlo, ya que el crecimiento de la población fue de forma desordenada. ¿Cómo desarrollar una planificación urbana correcta? Ahora les muestro. Por ejemplo, acá tenemos los hospitales, ¿no? Los hospitales son muy importantes porque es necesidad de la población ir a un hospital cuando se siente enfermo. Tenemos otro punto más, que son los parques. La recreación de las personas también es necesaria y que esté cerca a su vivienda es un punto muy importante. El comercio local. Todos tenemos necesidad de realizar alguna compra menor. No siempre vamos a ir a un centro comercial. Es importante que de forma local, en el distrito o en la urbanización, tengamos una zona comercial donde podamos acudir a poder comprar recursos.
recursos que podamos necesitar en el momento y no necesariamente trasladarnos hasta un centro comercial para poder obtenerlos. Las residencias, las casas donde vamos a contener a las familias, a la población, es muy interesante y hay que evitar que éstas se mezclen con todo lo que hemos mencionado anteriormente. Y por último, las instituciones educativas. Contener instituciones educativas cerca a residencias va a ser necesario porque esto va a implicar de que las personas no tengan que movilizarse grandes distancias para poder llegar al colegio o a un instituto o a una universidad. Esto es lo que busca la planificación urbana. Colocar cada tipo de edificación en el lugar que le corresponda y que éstas puedan trabajar de forma adecuada. Si esto lo podemos trasladar a una parte de nuestra casa, podemos verlo como la cocina. En la cocina tenemos, por un lado, el lavadero, por otro lado tenemos la cocina como tal y por otro lado tenemos la refrigeradora. Si nosotros realizamos esta triangulación colocando a la cocina al centro y a los laterales tenemos el lavadero y la refrigeradora, la funcionalidad dentro de la cocina va a mejorar. Lo mismo va a pasar aquí. Si tenemos las residencias en una parte centralizada y comenzamos de acuerdo a esto a ubicar adecuadamente los hospitales, las postas, si son algo más zonal, las postas, una zona de comercio donde el transporte sea más viable, sea más rápido poder transitar y no colocarlo en las callecitas donde si nosotros colocamos un carro para que entregue alimentos a estas zonas comerciales genere tráfico, caos o molestias a los vecinos, vamos a poder mejorar y obtener una urbanización, un entorno mejor, ¿no? Entonces, esto busca la planificación urbana, ubicar de acuerdo a los intereses, a las mejoras que puede generar este tipo de edificaciones a su entorno de una forma adecuada. Recuerden que esto lo realizan arquitectos urbanistas que ven todo en macro, ¿no? No se especializan en desarrollar diseños de viviendas como tal, porque ellos, su especialidad es poder entender cómo es que funciona la población de ese distrito. Recuerden que cada zonificación es diferente, ¿no? Va a variar de acuerdo a muchos contextos que vamos a ver más adelante. Aquí les muestro una pequeña foto al azar de una calle de Lima. Seguramente ustedes lo van a referenciar con una calle también de sus ciudades. Coméntenme aquí en qué ciudades o en qué avenidas muy transitadas de su región van a encontrar una calle similar a esta. Le puse como título Calle Gris, calles grises, ¿no? Donde vemos poca vegetación, vemos cemento en algunos casos, pura vereda. Aquí al menos no se ha desarrollado vereda en su totalidad, pero sí vemos poca presencia de gras, ¿no? De gras o de áreas verdes. Esto lo que genera es falta de sombra en las calles y veredas. Imagínense en el calor que normalmente tenemos aquí en Lima, en Moquegua, en la selva también. Tener una calle así, ¿no? Para poder transitar realmente sería muy incómodo para las personas, para los ciudadanos, poder caminar por ese tipo de calles. La contaminación también es mayor. Recuerde que los árboles nos ayudan mucho con el tema de disminución del dióxido de carbono. Es por eso que su importancia dentro de las ciudades cada vez es más necesaria. Ahora veamos las calles verdes, ¿no? Donde tenemos presencia de árboles que generan sombras, tanto para los vehículos como para las personas que están transitando por el entorno. Y de todas maneras es un entorno más agradable. Uno sí le da ganas de caminar por ese tipo de calles. El orden también se ve. Hay pruebas psicológicas en las calles donde se comprueba si uno coloca un árbol, un gras, las personas difícilmente ensucian o colocan algo encima, ¿no? Entonces, ese tipo de acciones de colocar áreas verdes en el entorno. Recuerden que ahora estamos hablando todo fuera de la vivienda, todavía no entramos en las casas. Vamos a comprender un poco cómo funciona el entorno correcto para que una ciudad sea sostenible y para que también las viviendas puedan mejorar. Y bueno, es importante tener en claro que las ciudades de por sí no dependen al 100% de los alcaldes. Es cierto que de un 80% va a depender de los alcaldes, pero uno como ciudadano o como propietario de un predio puede tranquilamente
realizar su jardín fuera de su vivienda, ¿no? Al menos con eso podemos nosotros apoyar al crecimiento de la sostenibilidad en nuestra urbanización o en nuestra localidad. Bueno, las ventajas tenemos calles frescas para los transeúntes, como les comentaba, las personas van a poder caminar sin ningún problema, la protección solar para las viviendas también, esto genera sombras o evita que el sol pueda golpear de frente a la vivienda. Entonces, este tipo de contraste mejora mucho la habitabilidad también de las edificaciones, así como de la parte externa que es las calles. El transporte alternativo. En estos últimos años ha crecido mucho en obras de transportes alternativos, como lo es las ciclovías, como vemos aquí, que representan un transporte muy ecológico y que protege mucho el medio ambiente, áreas peatonales, veredas amplias donde podamos transitar sin ningún problema y no estemos chocándonos cuando uno está caminando en dirección contraria. Es también importante mantener este ancho de vereda de una forma adecuada, ¿no? Para que puedan pasar dos personas mínimo se necesita 1,20 m. En algunos casos, en algunos asentamientos humanos que se están lotizando, no consideran esto, ¿no? Consideran simplemente 6 metros de pista y ahí empieza tu terreno. Eso no puede ser permitido por la municipalidad. Siempre es importante la fiscalización, que en estos nuevos o en este crecimiento poblacional se respete el ancho adecuado de la vía, así como el de las veredas, ¿no? Esto es muy importante para que el tema de tránsito de los peatones sea de forma adecuada y no tengamos problemas durante su uso. También tenemos las calles peatonales. Hay zonas, sin no ir muy cerca, ustedes me comentarán en su región, aquí en Magdalena hay calles donde eran antiguamente calles pequeñas y donde los vehículos generaban mucho tráfico, eh, no se podía transitar, ¿no? El alcalde de este año lo que hizo fue cerrar todas las calles y volverlas simplemente para tránsito de peatones. De esta forma, este ambiente, este área, está mucho más ordenada y ha mejorado bastante con el tema del tráfico porque ya los vehículos no pasan por esas calles sino pasan por vías principales. Esto es una solución muy creativa y no necesita de gran inversión, simplemente de decisión, ¿no? Hacemos esto y vamos a contener y vamos a evitar que en estas pequeñas calles se genere gran tráfico de carros. Es una solución lógica y no tanto económica. Uso eficiente del agua. El uso del agua en algunos casos se da de forma irresponsable y seguramente tú has visto en tu parque donde el señor que riega deja la manguera correr y todo el agua se dispersa, bueno, no sé si, o esperan que el agua llene por completo todo el parque, ¿no? Es un uso inadecuado del agua y también irresponsable. Lo correcto para si tenemos un riachuelo cerca, podemos canalizarlo y llevarlo de forma ordenada por todo el parque y aprovechar después en algún reservorio que se pueda generar en alguna parte del parque, utilizar esta agua para su regadío. También podemos utilizar el riego por aspersores, como vemos en la imagen. Esto se da también ya en muchos parques aquí en Lima. Y en zonas donde de repente no tenemos este espacio o esta presión del agua, como se ve ahí, podemos usar el riego por goteo, ¿no? Utilizando las mangueras de goteo que tenemos justo ahí debajo, que para algunas plantas que no necesitan gran cantidad de agua va a ser necesario y va a generar un gran ahorro porque no vamos a tener que contratar a un camión cisterna que uno puede decir, oh, no, sí, miren, qué genial, están regando los jardines, ¿no? Pero si bien estamos contribuyendo con mantener áreas verdes, estamos pecando en generar dióxido de carbono. Recuerden que estos camiones consumen gran cantidad de petróleo que su fabricación, que su producción genera también contaminación y que su uso en los camiones también genera contaminación. Entonces, estamos realizando una buena acción con una mala acción, ¿no? Y eso es lo que piensa un profesional que está mentalizado en generar predios, casas, viviendas sostenibles, ¿no? Tenemos que conocer cuál fue su inicio, cómo se da su uso y cómo se da su eliminación. Si nosotros pensamos de esa forma, vamos a poder tomar buenas elecciones durante la construcción de una vivienda.
y también durante su diseño. El uso de las energías renovables. En este punto vemos acciones como de la bicicleta solar o la bicicleta, perdón, la bicicleta que genera electricidad. Nosotros tener este tipo ¿cómo podríamos llamarlo? De implementos en las calles que provoquen cierto ejercicio para las personas y salud para ellos, también generen energía para poder iluminar en las noches las calles o los jirones en algunos lugares. Entonces, son inversiones que si bien genera uno mejora para la salud de los peatones, una innovación en la urbanización, en la municipalidad, también genera un beneficio para que más adelante esta energía que se está almacenando se pueda utilizar en iluminación o en diferentes usos, ¿no? Vemos también parques solares donde el panel solar genera sombra y también genera energía para que puedan ser utilizados como vemos en la imagen. Semáforos solares también son implementos que se deben ir utilizando más a menudo. Bueno, ese fue el punto uno. Hemos visto cómo es que nuestro entorno puede mejorar si pensamos en sostenibilidad. En el punto número 2 vamos a hablar sobre las malas prácticas. Y aquí, bueno, esta información me parece muy interesante tenerla en cuenta, porque justamente como te mencionaba anteriormente, es importante que nosotros conozcamos qué es lo que vamos a utilizar, cómo es que funciona y cómo es que se elimina. Aquí tenemos, este edificio se llama Walkie Talkie, es como el aparatito que nosotros utilizamos para poder comunicarnos cuando jugábamos, no sé, al detective o cuando utilizamos ya de grandes, los topógrafos utilizan mucho esto para poder comunicarse de un punto a otro punto. Y porque, si ven la forma del edificio, tiene una forma cóncava, creciente hacia arriba, que es similar a este aparato o a este juguete. Este edificio fue diseñada por Rafael Viñoli, un arquitecto uruguayo. Este edificio se ubica en Londres, Inglaterra. ¿Y cuál es el problema de este edificio? Como ven en la imagen, en esta imagen que tenemos aquí, lo que hace, bueno, el problema que tiene es que está mal ubicado y está utilizando protección o un recubrimiento inadecuado, que son lunas y espejos. Estas lunas y espejos, como cualquier espejo, cuando tú lo proyectas en dirección al sol, genera un rebote en otra dirección. Y está justamente aquí, vemos cómo es que este reflejo está perjudicando a las personas que están debajo, ¿no? Entonces, de acuerdo a la ubicación del sol, no contemplaron que estos rayos solares iban a generar un rebote en dirección hacia el edificio del frente y hacia toda la calle que tiene como vía principal esta ubicación del edificio. Representa un peligro para las personas y también para los objetos. Como vemos en la parte inferior, ven esta parte de aquí, esto es un coche. Esto es el vidrio y el calor fuerte que genera este rebote de la luz solar ha provocado que los vehículos que se encuentren cerca presenten estos daños, ¿no? Imagínense, ¿no? A qué punto ha llegado que el vidrio se ha deformado. Una pastelería que se encontraba, una cafetería que se encontraba al frente, hizo un pequeño experimento y sacó un huevo con un sartén y lo puso más o menos en la dirección donde cae con más fuerza este rebote y este huevo se frió, ¿no? Entonces, esta alerta lo que ha generado es que el edificio tenga que realizar pagos a las personas que son afectadas. De igual forma, generar una mejora para que esto no siga ocurriendo es un costo adicional que en un inicio no se tuvo pensado. Justamente aquí en la foto grande ven una protección que se le ha colocado al edificio para que pueda evitar estos problemas hasta que piensen en una solución ya final, ¿no? Y que claramente porque tener esta lona encima no es nada bonito para las personas que están dentro del edificio, ¿no? Y también para los inversionistas que han construido este edificio. Entonces están pensando en realizar otro tipo de acción para mejorar la fachada, pero ya esto ha generado un daño y bueno, aquí vemos una mala utilización de los materiales para poder realizar la construcción de un edificio. Lo mismo va a poder pasar en diferentes casos de viviendas de menor escala. Aquí tenemos otra edificación, otra estructura
de un arquitecto muy conocido, Santiago Calatrava, seguramente ustedes lo conocen. Este teatro, esto es un teatro, es un anfiteatro no, perdón, esto es una ópera en Valencia, en España, que fue diseñado por el arquitecto Santiago Calatrava y que en corto tiempo, en un periodo de 7 años, tuvo este problema, ¿no? Que todo su recubrimiento, que en su inauguración se veía espectacular, comenzó a brotar, a separarse de su base. Toda esta base de aquí no es de concreto, es una base metálica, pero que fue recubierta en porcelanato o en cerámicos. Este cerámico, con el intenso calor que existe en el entorno, lo que provocó es que se vaya descascarando y se vaya separando del metal. Recuerden, si el calor penetra y calienta el porcelanato, este no es buen contendor del calor, sino va a pasar el calor y va a llegar el acero. Una vez que el acero se caliente y luego cuando se enfríe, esto va a generar un empuje al pegamento del porcelanato del cerámico. Y esto provoca que se vaya cayendo durante el periodo siguiente, generando peligro a las personas que van a transitar por este anfiteatro. Entonces, esta ópera, perdón. Entonces, este problema ha provocado que deban realizar la eliminación total de todo este cubrimiento, de toda la cobertura de esta ópera, generando 120 toneladas de desperdicio. 120 toneladas que difícilmente van a ser reutilizados y que van a ser eliminados. Y esto genera contaminación. Una mala elección de algún elemento en la construcción va a generar una pérdida tanto económica como también de aumento de contaminación hacia el medio ambiente. Por eso es importante que nosotros debemos analizar cómo es nuestro entorno, qué problemas tenemos. En este caso ha sido el calor, en otros casos va a ser el frío, ¿no? Si nosotros utilizamos, por ejemplo, vidrios para cubrir, no sé, una galería y en el lugar estamos en una parte de Londres, en una estación de Londres donde el frío es tremendo, vamos a necesitar gran cantidad de artefactos de calefacción para poder mantener la temperatura adecuada para que todos podamos trabajar, podamos encontrarnos en perfecto estado y mejorar nuestra productividad también. Entonces es importante analizar qué tipo de clima, qué tipo de materiales tenemos a nuestro alcance para que nosotros en el diseño arquitectónico poder proponer durante su construcción. Si nosotros nos encontramos, por ejemplo, en la selva y en nuestro diseño arquitectónico proponemos que vamos a tener una estructura de concreto, esto va a representar mayor contaminación porque para que este material llegue al lugar donde nos encontramos, el transporte va a ser demasiado, ¿no? Generando gran cantidad de contaminación en ese transporte. El uso del concreto también genera contaminación, ¿no? Y en el lugar donde tenemos gran cantidad de madera no podemos proponer un elemento de concreto o toda una edificación de concreto. Entonces hay que ser muy coherentes con el entorno donde nos encontramos. Ahora, en el caso de una vivienda, en el un diseño mal ejecutado, por ejemplo aquí les muestro un pequeño plano de una edificación de 7 pisos, lo he achicado un poco más, pero las medidas que ustedes pueden ver de este pozo de luz es de 2 metros por cerca de 2 metros 50, ¿no? Entonces es un pozo de luz demasiado pequeño para una edificación demasiado alta. ¿Cómo se va a ver esto cuando se construya? Les he puesto una foto al costado, más o menos cómo es que se va a ver cuando esto ya esté construido. Aquí, de repente, podamos ver, no, bueno, se ve amplio el pozo de luz, pero cuando ya está construida por la altura, el ingreso de la luz va a ser casi nulo, como lo ves en la imagen de la izquierda. Otro punto, las ventanas. Si nosotros queremos aumentar el ingreso de la luz, tenemos que tener ventanas un poco más amplias. Si tenemos este problema de que no tenemos el ingreso de luz de forma adecuada o no llega la cantidad de luz que nosotros necesitamos, de repente podemos mejorar eso con tener ventanas un poco más altas, ¿no? Con un outfacer un poco más pequeño para que el ingreso de la luz aumente. Pero lo que sí nos va a dar un resultado a simple vista es tener pozos de luz amplios, ¿no? Hay una proporción, de acuerdo a la altura, marca un ancho del tragaluz, ¿no? Y es importante evaluar en qué dirección está llegando el sol para que en esa dirección tú le des este beneficio, ¿no? de la parte más larga. Ese es un punto muy importante.
Y también algo que se comete muy a menudo, un error que se comete muy a menudo, el tema de los pozos de luz, que representa un gran beneficio para todo lo demás, que es la iluminación y la ventilación de una vivienda. Ahora veamos el punto número 3, los parámetros urbanísticos y edificatorios. ¿Por qué es importante este punto? Y recuerden, se me estaba pasando, para los que recién se están conectando a la transmisión, al final de esta capacitación, como todas las capacitaciones, CIDR Perú premia tus ganas de aprender, tu tiempo para que le das para que te puedas capacitar. Esta vez vamos a estar sorteando un medidor láser. Entonces, todos los que estén aquí presentes tienen que estar atentos al ganador de este medidor láser, que hoy en día, que hoy va a premiar CIDR Perú. Y también hacerles recordar que aquí en los comentarios que estoy leyendo justamente ahora, pueden dejarnos sus comentarios, ¿ok? Pueden dejarnos sus comentarios, sus preguntas. De repente tienen algún tema que estamos hablando ahora y que les gustaría que se pueda profundizar en una siguiente capacitación. Tienes algún tema que tú puedas proponer de acuerdo a tu trabajo y que tienes alguna consulta con respecto a eso también, también los puedes comentar aquí debajo. También no se olviden de etiquetar a sus compañeros constructores para que puedan escuchar la plática. Quizás no hoy, pero una vez que ustedes los etiqueten, ellos van a poder ingresar más adelante porque esta capacitación va a quedar completamente grabada. Ahora sí, pasemos a al siguiente ítem, que es el ítem número 3, donde vamos a hablar sobre los parámetros urbanísticos y edificatorios. No voy a decir qué significa esto, sé que muchos de ustedes ya lo conocen, y si es así, pueden realizarlo en los comentarios también para que sus demás compañeros que están siguiendo los comentarios que van saliendo, como Paola, sí, Paola, hoy día sorteamos el medidor láser, ¿no? Tenemos aquí a Eusebio Zapata, saludos desde Ica, Miguel, qué tal Miguel? Ica, por ejemplo, es un lugar donde tenemos buena corriente de vientos en algunas zonas y el sol también es muy fuerte. Entonces, tener este tipo de sistemas eólicos o paneles solares sí resulta mucho en ese lugar. A diferencia en lugares como en Cusco, donde los vientos no son muy fuertes, y ahí colocar un sistema eólico puede ser algo complicado y no puede traer grandes resultados. Bueno, tenemos aquí más comentarios. ¿Qué tal, Josué? ¿Cómo estás? Juan Meléndez nos saluda desde... ¿de qué parte nos saludas, Juan? No mencionaste ese lugar. Tenemos gente en Pucallpa. En Pucallpa, por ejemplo, tenemos mucho el tema del clima, es muy tropical. Entonces hay que tener mucha conservación con cómo aclimatamos el lugar, la residencia de la parte externa. Eso es muy importante, utilizar materiales naturales que vamos a ver más adelante también. Bueno, veamos ahora sobre los parámetros urbanísticos y edificatorios. En los parámetros, lo primero que vamos a ver es la zonificación. ¿En qué zonificación nos encontramos? ¿En qué zonificación se encuentra tu vivienda? Si se les es permitido realizar un comercio en la primera planta o si solo se le permite realizar una vivienda multifamiliar o unifamiliar. Esto lo vamos a ver en nuestros parámetros urbanísticos. Vamos a conocer qué tipo de zonificación nos toca o le corresponde a nuestro terreno. Lo que hace la zonificación es ordenar por zonas el tipo de edificación que se puede construir. Esto lo evalúan los arquitectos urbanistas, como les comentaba, de acuerdo a la geografía, la topografía del lugar y el tipo de suelo también que se pueda permitir desarrollar en ese entorno. Y bueno, ya va a cómo ellos van a ordenar este crecimiento poblacional, porque de acuerdo a la zonificación vamos a nosotros a también tener los beneficios de la luz, del agua, de qué forma se va a poder, digamos, las entidades que nos van a suministrar estos beneficios, ellos también van a analizar qué tipo de corriente les corresponde a la zonificación. Por ejemplo, si estamos en una zonificación industrial, donde netamente es industrial, la corriente que se prevé para ese lugar, de todas maneras va a ser trifásico, ¿no? Y se va a destinar una planta especial para esa zonificación porque entienden que este tipo de edificaciones va a necesitar esa potencia mínima. Si vamos a un lugar residencial, seguramente no es necesario colocar una planta eléctrica dentro de la organización o dentro de esa zonificación. Entonces, el cómo se ordene de acuerdo a la zonificación demanda todo ello, ¿no? No solamente piensa en tu predio, sino está pensando en forma macro, en forma general de tu distrito.
Eso es muy importante comprenderlo. Retiros. Los retiros también generan gran beneficio. Aquí les muestro dos imágenes. En la primera vemos casas que salen con volados hacia la parte exterior, hacia las calles. Aquí podemos evidenciar que los vehículos pasan muy cerca de la casa y el ruido que éste pueda generar seguramente va a ser una gran molestia para una persona que está en su sala escuchando o viendo un partido, escuchando música o viendo un partido, o en una reunión. Va a escuchar a cada rato pasar los carros, la bulla, y esto por fuera también genera una gran molestia, porque uno cuando está transitando puede estar debajo de un balcón y en el balcón pueden estar, no sé, tomando una gaseosa, jugando y puede caer algo encima de los peatones. También es peligroso para la parte externa. En la parte inferior vemos una calle más ordenada, donde también, arriba también vemos plantas en algunas viviendas, abajo también vemos plantas, vemos veredas, carros que están cuadrados en las bermas que tienen esta calle, y vemos que las casas se encuentran retiradas 3 metros, ¿no? Esto a una simple vista, como ustedes pueden verlo, les he puesto las dos imágenes una encima de otra para que se pueda analizar mejor y comprenden que en la parte inferior sienten que la calle es un poco más amplia, ¿no? Es más tranquila el desplazamiento ahí porque no se siente tanta invasión de la calle hacia adentro como de hacia adentro hacia la calle. Cuando pase un vehículo seguramente el ruido se va a poder disipar tranquilamente hasta que llegue hasta tu entorno. Tenemos beneficios, como les mencionó acá, escritos amplitud en las calles, mayor privacidad para las personas, para las viviendas, protección del ruido del tránsito vehicular, también es un punto muy importante. Todo esto es lo que causa un retiro y es por eso que en algunos lugares donde las calles son muy angostas, se diseñan o se colocan en los parámetros retiros municipales. Puede ser de 1,5 metros, de 3 metros, esto va a depender de acuerdo a cada distrito. El otro punto que vamos a fijarnos en los parámetros y que nos ayudan a poder obtener viviendas sostenibles es el porcentaje de aire libre. Como ven en la imagen, se siente muy diferente tener una vivienda con un jardín interno o con un espacio amplio, abierto dentro de la casa, de no tenerlo, ¿no? Donde la señal es muy débil o no hay señal simplemente, o donde el ingreso de la luz es esquivo. El porcentaje de área libre es un área de todo el terreno que se destina a ductos, a jardines, terrazas, espacios donde vamos a poder tener una mejor ventilación e iluminación para toda la edificación. Esto va a permitir eficientemente el ingreso de la luz solar durante el periodo de que éste nos va a acompañar durante la tarde, durante el día. Forma parte de la circulación del aire también. Una casa que no tenga ductos adecuados va a tener gran concentración de humedad, de olores dentro de la casa, no va a haber una correcta ventilación. Todo esto es lo que nos genera si nosotros respetamos el porcentaje de área libre. Sé que en algunas ocasiones este porcentaje es muy alto y aquí entra el trabajo del arquitecto que debe desarrollar un proyecto arquitectónico de forma que con la menor cantidad de área abierta pueda generar un gran beneficio hacia la vivienda. Este porcentaje de área libre en promedio es el 30% de todo el terreno. En temas, en viviendas que se encuentran en esquinas, se puede reducir hasta un 25%. Lo cierto es que va a depender del arquitecto con qué porcentaje trabaja y que él pueda refutar y pueda indicar al arquitecto que se encuentra en la municipalidad, en el colegio de arquitectos, que el proyecto cumple con este principal fundamento de la arquitectura, que es darle la habitabilidad a los espacios de una forma adecuada. Los estacionamientos también son muy importantes. Aquí vemos un problema que a algunos seguramente les ha ocurrido, de no encontrar estacionamientos al visitar a un familiar o ir a comer a algún restaurante. Este punto del estacionamiento va bien marcado en los parámetros. De acuerdo a la zona en la que te encuentres, este estacionamiento se va a exigir, ¿no? Por eso es que va en relación a la unidad de vivienda y en locales comerciales también al público que se va a atender, ¿no? Al aforo del local comercial. Bueno, en algunos lugares es más exigente que en otros, ¿no? En otros, por cada 3 unidades de viviendas o 3 departamentos se va a requerir un estacionamiento. En
en otros distritos te exigen por cada unidad de vivienda un estacionamiento. Entonces, es de acuerdo a cada municipalidad y es para poder evitar que ocurra esto y podamos tener esto que vemos en la parte derecha, ¿no? Donde tenemos una vivienda que tiene su propio estacionamiento, ¿no? Es una vivienda unifamiliar que solamente le piden un estacionamiento, y en la parte izquierda vemos a una edificación multifamiliar donde vemos varios departamentos y que ha dejado toda la planta del primer piso para que todas las personas que tengan su departamento puedan guardar su carro dentro de su propiedad y no fuera y le ocurra lo que le pasó aquí a nuestro amigo de la izquierda. ¿Ok? Tener y respetar los parámetros nos va a ayudar a ordenar las calles para un mejor tránsito de las personas y también de los vehículos. El número de pisos. El número de pisos también es muy relevante porque el número de pisos previene que las edificaciones pequeñas sean afectadas por las edificaciones altas. Aquí vemos una imagen muy sencilla de explicar, donde las edificaciones altas pueden bloquear la señal para las edificaciones pequeñas, puede generar sombras durante todo el día, también generando falta de calor y sol a las edificaciones pequeñas. El tema de demandas, de requerimientos tanto de agua como de luz, también es un problema. En muchas zonas de Lima, el crecimiento en vertical de las edificaciones ha traído consecuencias a las edificaciones pequeñas, como la demanda del agua. Si tenemos a una edificación de 20 pisos y a una edificación de 3 pisos o de 2 pisos, la demanda de agua que va a exigir esta cisterna o estas personas de esta edificación alta va a absorber todo el agua que está provisionada o está proyectada para este entorno, dejando sin fuerza, sin presión a la edificación pequeña. Eso lo he visto muy a menudo. Lo mismo pasa con la electricidad. Es por eso que la municipalidad tiene un orden en alturas y en número de pisos de todas las edificaciones según entorno, según áreas, ¿no? No se puede permitir el crecimiento de una para que pueda perjudicar a la pequeña. Lo que hace este número de pisos, este parámetro dentro del requerimiento que te exige la municipalidad para que puedas iniciar el diseño de tu construcción, es uno, la uniformidad de edificaciones, ¿no? Mantener una uniformidad visual de todas las edificaciones en un distrito o en una zonificación. Segundo, evita desventajas para las edificaciones pequeñas, como lo hemos visto. Y tercero, controla el crecimiento habitacional de la zona, ¿no? No permite que la urbanización se llene de habitantes que a las finales no va a poder recibir los mismos beneficios que los que ya han estado viviendo seguramente en el entorno. Entonces, para que todos no se vean afectados, es mejor mantener un orden y también las entidades que van a suministrarnos tanto la luz como el agua sepan cuánto es la demanda que va a exigir este distrito o esta urbanización. Ahora pasemos al cuarto punto, que es la selección de los materiales. Hasta este punto recuerden que pueden hacer algunas consultas, también mandar sus saludos, de qué parte nos están viendo, si son arquitectos, ingenieros, si son constructores especialistas en el encofrado, en albañilería. Es muy importante conocernos un poco más, ya que vamos a llevar a cabo muchas capacitaciones y es de mi importancia poder conocer cuáles son, primero, quién es el público al cual nos dirigimos y también cuáles son sus necesidades en temas de capacitaciones para poder nosotros desarrollar más temas en las próximas semanas. Así es, Diamel. Es importante tener un plan de ordenamiento territorial y sectorial que debe planificarlo y debe desarrollarlo cada municipalidad, porque no hay quien mejor que una municipalidad que pueda desarrollar este análisis de su territorio y también proyectarse, porque este tema de planificación de las zonas urbanas lo que busca es el crecimiento de las personas, ¿no? Es su principal función, buscar el crecimiento. Es por eso que ubica adecuadamente estas zonas, tanto de viviendas como son zonas de comercio, zonas industriales. Es importante que toda municipalidad tenga una zona industrial o al menos una zona netamente comercial para que ahí mismo crezca el comercio y crezcan los emprendimientos de cada vecino, de cada miembro de esta municipalidad, y no tenga que irse tan lejos a buscar empleo o tenga que desplazarse tan lejos de su punto
de origen, que es su vivienda, ¿no? Entonces, todo este tema de plan urbano y que cada municipalidad debe buscar en el crecimiento de su población, de su gente, se debe desarrollar desde un inicio y nunca es tarde para poder empezar. Si uno conoce bien las necesidades de su pueblo, de su gente, va a poder reorganizar todo lo que ya se ha tenido o lo que se ha desarrollado mal quizás en un periodo anterior. Esto es muy importante y bueno, quise recalcarlo. ¿Qué son los materiales sostenibles? Bueno, se consideran sostenibles aquellos materiales naturales y o reciclados. También se consideran aquellos que se puedan utilizar dentro de su fabricación materia renovable y o que sea responsable con su reposición. Si bien podemos utilizar materia que sea renovable, es importante que una vez que lo utilicemos podamos sembrar o podamos devolver esto a una recirculación de residuos, reciclarlos y volverlos a utilizar más adelante. Entonces, esta forma de utilización responsable también es importante. Tal cual pasa como las botellas de gaseosa, ¿no? Las retornables. Cuando tú la utilizas, la puedes devolver, la empresa recoge sus envases y la vuelve a utilizar para volver a brindarte este producto. Entonces, lo mismo va a pasar con los productos que nosotros vamos a seleccionar para nuestra construcción. Debemos conocer cómo es que se ha fabricado, cómo es que lo vamos a utilizar y si lo vamos a eliminar en algún momento, también saber que esto se puede reciclar, que podemos almacenarlo y podemos tanto cederlo a la municipalidad. Algunas municipalidades ya recogen los residuos reciclables y otros lo puedes guardar y lo puedes llevar a un lugar de acopio y venderlo, también recibir algún beneficio económico por ello, por esta buena acción. Entonces, estos son los materiales renovables. Hoy vamos a ver algunos de ellos que se utilizan mucho. Tenemos aquí la lana de oveja. Tenemos aquí la lana de oveja. A ver. Esta lana de oveja puede ser utilizado como un aislante térmico. Vemos aquí dos paredes, dos ladrillos y en el medio colocamos esta lana de oveja y esto va a evitar que el frío o el calor que se encuentre en nuestro entorno pueda ingresar y pueda calentar nuestros muros y una vez que estos muros se calienten irradien calor hacia la parte interna. Es un material que, bueno, aquí en Lima, por ejemplo, sería algo que no sería bien usado porque aquí en la costa no tenemos gran cantidad de ovejas y el tema de transportar de la parte sierra a la costa generaría mucha contaminación. Este material seguramente va a ser muy bien utilizado en la zona donde encontremos gran cantidad de este y a un menor costo, pero es una buena solución. El bambú, que conocemos mucho y ya se utiliza en diferentes partes del Perú, es un material con buena resistencia estructural, que se puede estructurar con ello edificaciones pequeñas, claro está, y que también es ecológico y renovable, ¿no? Es un material que es muy utilizado para proyectos sostenibles. Hablamos de viviendas de un piso, hablamos de, de zonas que se colocan complementarias a una edificación. Es un material muy fácil de trabajar. La arcilla también, la arcilla en algunos puntos, la arcilla es un material que es utilizado con muchos años, muchos años en su historia. Tenemos muchas viviendas que se han construido con él. Es un material natural que se encuentra que se encuentra fácilmente en zonas y es fácil su extracción. No necesita de mucha lógica el tema con mucho gasto, mucha contaminación en su fabricación, si se da adecuadamente, claro está. Y bueno, hay muchos usos que se le puede dar a la arcilla, tanto en forma de bloquetas como los ladrillos, así como también en arcilla cruda como revestimiento de muros. El tema de la madera está por demás comentarlo, estoy seguro que ya lo conoces. Si estamos hablando en lugares de la selva baja, de la selva alta, donde la madera es muy económica y se encuentra en abundancia, se fabrican gran cantidad de viviendas de este material, es muy ecológico, es muy resistente y también tiene buena apariencia, ¿no? Tenemos el Tetra Pak, es algo que, si bien antes solamente lo veíamos en reutilización para bolsas, también vemos ahora que se pueden fabricar puertas, incluso hacer casas de Tetra Pak. Claro está, casas pequeñas, no tan módulos pequeños, pero que son económicos, son ecológicos y que también funcionan muy bien para poder darle un hogar a una familia. El cartón, en algunos lugares hay un arquitecto muy famoso que trabaja con cartón, con papel,
no recuerdo muy bien su nombre, pero es un arquitecto japonés que ha ganado grandes premios por desarrollar este tipo de edificaciones que, bueno, en algunos lugares no son muy recomendados, pero hay zonas donde podemos desarrollar este tipo de trabajos, este tipo de viviendas. Ahora vamos al último punto, proyección de espacios. Y este punto de proyección de espacios lo he mencionado porque es importante que todo arquitecto que va a empezar a desarrollar un diseño contemple y conozca cómo es que se desarrolla los diferentes tipos de sistemas sostenibles, como son los paneles solares, los biodigestores. He visto muchos proyectos que plantean sin analizar cómo es que se va a instalar, cómo es que se va a desarrollar los paneles solares o los biodigestores que son muy utilizados hoy en día. Es por eso que creo importante que un arquitecto deba conocer, un constructor deba conocer cómo se instalan los espacios que uno deba mantener para poder colocarlos y para que esto no genere problemas durante su construcción, como también durante su mantenimiento. Aquí tenemos la primera parte, la parte superior, tenemos los paneles solares, tenemos un techo a dos aguas, donde aprovechamos estas dos aguas para colocar mayor cantidad de paneles solares que puedan dar esta cantidad de potencia a todos los artefactos que se puedan encontrar internamente. Entonces, vemos en la otra parte paneles solares en techos técnicos, techos planos, y de repente no en gran cantidad como lo hemos visto en el punto anterior, pero sí se puede colocar los paneles solares adecuadamente. Vemos diferentes casos de colocación de paneles solares. En otra parte vemos en una azotea. De repente, si vas a planear tener una azotea donde vas a subir, vas a visitarlo, tener un panel solar en medio de tu azotea o de tu terraza en el último nivel no va a ser nada provechoso, ¿no? Entonces, en este caso, tendrás que plantear de repente un techo ligero donde puedas colocar tus paneles solares y que no impida el tránsito de las personas por la azotea. Puedes pensarlo de esa forma. En el caso del tanque de riego de cultivo, vemos aquí, vemos acá un tanque para poder regar de forma directa nuestro sembrío en este caso. Entonces hay que ubicarlo a una altura adecuada y un espacio adecuado donde esto no impida el tránsito de las personas, ¿no? Como vemos, necesitamos una altura para que ésta pueda tener una presión y pueda llegar hasta el punto más lejano. Si nosotros pensamos colocar solamente en el suelo, la presión va a ser nula, no va a ser cero. Entonces no va a salir, no va a llegar adecuadamente hacia el último punto de salida que vamos a tener en la manguera de regadío. Esta altura hay que pensarla, hay que tenerla en cuenta. Y la estructura en la cual vamos a apoyar nuestro tanque elevado también hay que tenerla en cuenta. Este tanque, de acuerdo a su volumen, va a tener un peso diferente. Y es muy importante que tú sepas qué tipo de estructura va a poder soportar este tanque. No vamos a colocarlo sobre simplemente ladrillos, ¿no? Vamos a tener que colocarlo sobre una estructura adecuada. En la parte derecha vemos los biodigestores. Como ven, un biodigestor no se puede colocar en un terreno pequeño de 90 a 120 metros cuadrados. Se puede colocar en terrenos amplios, ya que el tratamiento que va a llevar a cabo necesita un lugar amplio donde pueda darse este mantenimiento. Como vemos en la parte derecha, en la parte de aquí, ya hemos instalado el tanque. Este tanque va a tener cajuelas donde se va a depositar la materia orgánica y va a tener un ducto por donde va a regar toda la parte líquida de las aguas grises, ¿no? Este espacio es necesario, entonces lo que se recomienda normalmente el uso del biogestor son en terrenos amplios, sea en casas de campo, en casas de playa o en casas residenciales, pero que sean amplias, ¿no? Mayores a 300 metros cuadrados sería lo recomendable. Ahora, es importante mantener la separación de esto de la cimentación de la casa. Y ahí va la importancia de que el arquitecto conozca cómo es que se desarrolla este sistema para que pueda darle el espacio adecuado de la estructura de la casa y en el lugar adecuado que no genere un tema de olores a las personas que puedan estar utilizando el parque o puedan estar utilizando una piscina que se encuentra cerca. Eso es muy importante para poder desarrollar este tipo de implementación. También tenemos el uso del sistema eólico, ¿no? Estos sistemas eólicos
no podemos proponerlos en todos los lugares, hay que proponerlos en lugares donde los vientos sean importantes y que puedan generar el giro del asta, ¿no? Ahora tenemos el sistema eólico grande, como vemos aquí, que normalmente se utiliza para industrias y en lugares, como les comento, donde el viento es con una importancia de velocidad. Y también tenemos instalación de mini eólicas aisladas, que son pequeñas y que también tienen una forma diferente, no tanto de asta, sino una forma como espiral, que aprovecha mejor estos vientos bajos, estos vientos con menor velocidad, y que genera también una importante generación de corriente. Estos son implementos que se deben colocar a una altura adecuada, la parte más alta de la casa o en la parte más favorable, donde la corriente del viento nos dé con mayor velocidad. Entonces, para la colocación de ello, previamente hay que hacer un análisis en qué dirección se encuentra esta corriente de aire y ubicarla a una altura adecuada, ¿no? No es simplemente colocarla en las esquinas, ¿no? O en la parte más alta. A veces no funciona así. Hay que ubicarla de acuerdo a un estudio previo, no simplemente ubicarla por ubicar, que a las finales no va a generar ningún beneficio. Es importante que conozcas estos elementos que te he mostrado el día de hoy para que si tú desarrollas algún diseño o te traen algún diseño para que tú puedas construirlo. La verdad he vuelto muchos diseños que me han dado para poder construir con observaciones para que lo pueda corregir el arquitecto que lo diseñó o el ingeniero que lo diseñó y por el beneficio en sí del proyecto, ¿no? Porque a las finales, cuando uno está construyendo y se encuentra con todos estos problemas, genera una molestia tanto para uno que es el constructor como también para el propietario que está invirtiendo su dinero y que se da cuenta de este error ya en el proceso, ¿no? Es mejor avisarle con anticipación y que él ya sepa que este error ha sido ocasionado previamente y que se corrija a tiempo para poder iniciar después nuestra construcción.